Buenas tardes, soy Manuel Carlos Santiago Jiménez. A continuación realizaré el reto 1 de la unidad 1 del módulo Derecho Procesal Penal y contestaré a continuación las siguientes preguntas en base al siguiente tema que se llama Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Como primer pregunta tenemos que dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Máximo Langer establece este concepto de difusión desde la periferia para poder explicar cómo es que este tipo de ideas del derecho, lo que son normas, leyes y políticas públicas, se difunden entre los diferentes tipos de países. Y para esto él establece lo que son conceptos como países periféricos o países centrales o semiperiféricos, los cuales aborda e indica que los países periféricos son aquellos países que son desarrollados y los países que están en vías de desarrollo son los llamados semiperiféricos. Él menciona cómo este tipo de países desarrollados o periféricos imponen leyes a los países subdesarrollados mediante la fuerza, amenazas u otro tipo de incentivos a través de la presión política o social. Y también menciona cómo es que entre ellos, entre los mismos países periféricos, se influencian para poder difuminar este tipo de ideas del derecho. Y Máximo Langer establece dos formas para poder difundir este tipo de ideas. El primer concepto que menciona es como difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, en la que explica que países desarrollados o, como él nombra, periféricos, transfiere este tipo de ideas, ideas del derecho, hacia países subdesarrollados o países periféricos. Y de esta manera es un contacto directo, sin la necesidad de la ayuda de otros países centrales u otros países periféricos. La otra forma en que menciona cómo es que se lleva a cabo esta difusión de ideas es a través de esta difusión triangular desde la periferia, en la cual menciona que países desarrollados o periféricos, además de que utilizan de manera directa sus ideas para insertarlas en países que serían subdesarrollados o semiperiféricos, se apoya de países centrales, los cuales también hacen presión sobre los mismos países subdesarrollados para que este tipo de ideas se implementen más rápidamente. Como siguiente pregunta tenemos que dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Máximo Langer hace hincapié en que los códigos inquisitivos son heredados de un modelo que prevaleció durante mucho tiempo desde la época colonial y que se ha ido trasladando a las generaciones actuales. Además de que dice que el proceso penal inquisitivo fue dividido en dos fases principales, las cuales una se llamaba sumario o instrucción y la otra se llamaba plenario o juicio. Y estas fases eran totalmente escritas. También dice que se caracteriza por un sistema en el que el mismo juez simultáneamente realizaba dos funciones, que eran la de investigador y la de juzgador. Además de que en estas fases predominaba el carácter escrito y secreto hasta cierta fase de la investigación, que por lo general en estos casos el imputado tenía derechos muy pero muy limitados. Además de que también la prisión preventiva era casi obligatoria y esta prisión preventiva por lo general era irrazonablemente larga. Y en algunos casos, en algún tiempo, el uso de la tortura fue utilizada para poder obtener confesiones. Y las características que tienen los códigos acusatorios es que cambia completamente este tipo de situaciones en los cuales el proceso es mayoritariamente oral y público,
para poder ayudar tanto al imputado como al que acusa a través de la confrontación de argumentos de ellos dos. Y se realizaron una designación de mecanismos para poder aliviar el sistema de justicia penal, ya que debido a que existían muchos casos sin resolver, muchos de los cuales eran casos menores, se utilizaron diferentes tipos de mecanismos para poder aliviar este sistema. También se establece una división clara en lo que, como anteriormente había mencionado, que el juez realizaba, tenía designadas dos funciones, pero aquí ya las separan. Aquí ya el fiscal se dedica a las funciones de investigación y el juez es el que se dedica a la función de juzgamiento como tal. Además de que en los códigos acusatorios el imputado ya empieza a adquirir más derechos a comparación de los códigos inquisitivos. Y además de que el fiscal lo pone a cargo de la investigación preliminar y respecto de delitos menores. Y en esto, por ejemplo, podemos ver entre estos derechos que el imputado ha adquirido conforme al código acusatorio, podemos ver que han sido diferentes tipos de derechos, los cuales no los tenía en los códigos inquisitivos, que por ejemplo son el derecho contra la autoincriminación del imputado, el derecho a conocer la imputación, porque por lo general el imputado no conocía de qué se le acusaba en un principio, hasta después de cierta etapa se le mencionaba de qué se le estaba acusando, el derecho a negarse a declarar, el derecho a consultar con su abogado antes de declarar y el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. La siguiente pregunta dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Máximo Langer hace hincapié que los actores internacionales son todas aquellas organizaciones internacionales o agencias o inclusive hasta podría decirse que grupos intelectuales que siempre buscaron la forma de transferir estas ideas a países subdesarrollados o a países periféricos. Y Estados Unidos, por ejemplo, creó lo que era la USAID y también a través de diferentes bancos multinacionales, buscaron la forma de transferir estas ideas a lo que fue América Latina y para poder modernizar estos procesos penales que para ellos eran ineficaces. Langer explica o menciona que existía una red de abogados y expertos activistas a los cuales los denominó como Red de Expertos Activistas del Sur. Y estos intelectuales buscaron las fallas en el sistema, fallas en el sistema procesal de esos momentos, en los cuales mencionaron que por ejemplo, tenían fallas en el debido proceso, la ineficiencia y la limitada transparencia, y además de que mencionaron que mostraron con datos que se estaba dando una excesiva utilización de las medidas cautelares, y mostraron cómo es que había un alto porcentaje de personas en prisión preventiva. Entonces todo este tipo de hechos ayudaron para que ellos mismos propusieran nuevos códigos procesales que se adaptaran mejor a la realidad, bueno, a la realidad política y social de la región. También dice que este grupo no solo logró diseñar las propuestas de reforma, sino también convencer a otros actores, tanto nacionales como internacionales, para poder instalar más rápidamente este tipo de ideas del derecho. Y también menciona que este conjunto de relaciones internacionales que se daban entre ellos facilitó la difusión y la propagación de este tipo de ideas. En este caso dice que menciona que se llevó a cabo en estos casos la difusión triangular, porque también se utilizaron a los países
no solamente a países periféricos, sino también centrales y otro tipo de agencias y organizaciones, los cuales que ayudaron para influir e instaurar este tipo de propuestas en los países subdesarrollados. Como conclusión tenemos que este texto de Máximo Langer instaura este concepto de transferencia de ideas del derecho desde la periferia, en la cual menciona cómo es que se lleva a cabo este proceso de transferencia de ideas, de normas, leyes y políticas públicas en diferentes tipos de países desarrollados a centrales, de centrales a subdesarrollados, y no solamente menciona ese aspecto de cómo se lleva a cabo esa transición, sino también identifica que estos mismos países subdesarrollados, los cuales aceptan esas ideas, se dan cuenta que sus sistemas son deficientes, o sea que existe una iniciativa interna desde un principio, se dan cuenta que sus procesos penales son muy deficientes y entonces aceptan los ideales de esos países desarrollados. Tal es el caso de México, que con el tiempo pues México se dio cuenta que su sistema de justicia penal era muy deficiente y no se daba abasto para poder solucionar todos los conflictos que se daban en esos años. Entonces requería de una reforma constitucional, no solamente en seguridad pública, sino también en justicia penal. En este caso es un caso similar a lo que menciona Langer. México es un país subdesarrollado en el cual otros actores internacionales hicieron presión sobre él para poder hacer que su sistema de justicia penal cambiara a un sistema acusatorio, para poder modificar las deficiencias, para poder solucionar las deficiencias que tenía México en cuanto a su sistema penal.